En Jerusalén, el 15 de diciembre de 1961, Adolf Eichmann fue condenado a muerte por un tribunal formado por los jueces Moshe Landau, Benjamin Hailiv y Yitzhak Raye. Eichmann había sido, en los años del Tercer Reich de Hitler, teniente coronel de la SS y jefe de la sección IVB-4 de la Gestapo, encargada de los transportes de judíos a los campos de concentración para su exterminio. Eichmann cumplió su cometido con eficacia y brillantez y fue felicitado y condecorado por ello. Unos días más tarde, el 27 de diciembre, Stanley Milgram, de la Universidad de Yale, envió a los editores de la revista Journal of Abnormal and Social Psychology un artículo, el primero que publicaba sobre este tema, titulado Behavioral Study of Obedience, traducido al español como Estudio Conductual de la Obediencia. Ambos hechos, que parecen lejanos, están relacionados. Eichmann utilizó la obediencia a su gobierno como base de su conducta, y la obediencia como conducta era el objetivo de los estudios de Milgram. Venía de una familia judía y sus padres, Samuel y Adele, habían emigrado a Estados Unidos desde Europa Oriental. La madre de Rumania y el padre de Hungría. Stanley nació en el Bronx, en Nueva York, el 15 de agosto de 1933. Hizo su tesis en Harvard y trabajó en Yale hasta volver a Nueva York, a la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde permaneció hasta su muerte en 1984. Habían pasado 15 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y Milgram conocía lo que allí había pasado, los campos de concentración y las matanzas de judíos, y quería entender cómo miles de alemanes y de otros europeos habían obedecido a los nazis y habían participado en los crímenes de la guerra. Es lo que va a investigar Milgram, algo así como la obediencia a una escala mínima, pues. Simplemente será ordenar a una persona ingenua y descuidada que administre una descarga eléctrica a la víctima. Parece que comenzó su experimento en julio de 1961, recién iniciado el juicio de Eichmann, en abril del mismo año. La finalidad de dicho experimento era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad, incluso cuando estas órdenes pudieran ocasionar un conflicto con su sistema de valores y su conciencia. Milgram reclutó a un total de 40 participantes por correo y por anuncio en el periódico en el cual se les invitaba a formar parte de un experimento sobre memoria y aprendizaje. Además, por el simple hecho de participar, se les pagaría una cifra de $4, que en ese entonces no era una suma para nada despreciable, asegurándoles que conservarían el pago independientemente de lo que pasara después de su llegada. Los participantes tenían entre 20 y 50 años, con diferentes grados de estatus socioeducativo. El experimento se hizo en los sótanos de la Universidad de Yale, en un laboratorio elegante y limpio. Se les hizo saber que para el experimento hacían falta 3 personas: el investigador, que portaba una bata blanca y fungía como autoridad, el maestro y el alumno. A los voluntarios siempre se les asignaba mediante un falso sorteo el papel de maestro, mientras que el papel del alumno siempre sería asignado a un cómplice de Milgram. Tanto maestro como alumno serían asignados en habitaciones diferentes pero conjuntas. El maestro observaba siempre con el alumno, que en realidad siempre era el cómplice, era atado a una silla para evitar movimientos involuntarios y se le colocaban electrodos, mientras el maestro era asignado en la otra habitación frente a un generador de descarga eléctrica con 30 interruptores que regulaban la intensidad de la descarga en incrementos de 15 voltios, oscilando entre 15 y 450, y que, según el investigador, proporcionaría la descarga indicada al alumno. Milgram también se aseguró de colocar etiquetas que indicaran la intensidad de la descarga: moderado, fuerte, peligro, descarga grave y letal. La realidad era que dicho generador era falso, pues no proporcionaba ninguna descarga al alumno y solo producía sonido al pulsar los interruptores. El sujeto reclutado, o maestro, fue instruido para enseñar pares de palabras al aprendiz, y de que, en caso de que cometiera algún error, el alumno debía ser castigado, aplicándole una descarga eléctrica, que sería 15 voltios más potente tras cada error.
Evidentemente, el alumno nunca recibió descargas. Sin embargo, para dotar de realismo la situación de cara al participante, tras pulsar el interruptor, se activaba un audio grabado anteriormente con lamentos y gritos, que con cada interruptor incrementaba y se hacían más quejumbrosos. Si el maestro se negaba o llamaba al investigador, que se hallaba cerca de él en la misma habitación, este respondía con una respuesta definida y un tanto persuasiva. Continúe por favor, siga por favor, el experimento necesita que usted siga, es absolutamente esencial que continúe, usted no tiene otra opción, debe continuar, etc. Y en caso de que el sujeto preguntara quién era responsable si algo le pasaba al alumno, el experimentador se limitaba a contestar que él era el responsable. Previo a la puesta en marcha del experimento, se realizaron una serie de encuestas a personas, entre las que se incluían psiquiatras, para conocer su opinión sobre cuántas personas obedecerían al experimentador. Los resultados de dicha encuesta determinaron que solo un 1 o 2% llegarían a infligir las máximas descargas y que dicho comportamiento, en el caso de darse, podría determinarse como patológico. Los resultados que obtuvo Milgram fueron tan sorprendentes como desalentadores. Durante la mayor parte del experimento, muchos sujetos mostraron signos de tensión y angustia cuando escuchaban los alaridos en la habitación contigua que, aparentemente, eran provocados por las descargas eléctricas. 3 sujetos tuvieron ataques largos e incontrolables, y si bien la mayoría de los sujetos se sentían incómodos haciéndolo, los 40 sujetos obedecieron hasta los 300 voltios, mientras que 25 de los 40 sujetos siguieron aplicando descargas hasta el nivel máximo de 450 voltios. Esto revela que el 65% de los sujetos llegó hasta el final, inclusive cuando en algunas grabaciones el sujeto se quejaba de tener problemas cardíacos. El experimento concluyó por el experimentador tras 3 descargas de 450 voltios. Según Milgram, estas conductas se pueden explicar a través de la deshumanización del otro, es decir, dejar de considerar al otro como un ente humano, para así poder obviar sus propias normas éticas o la moral societaria. La sumisión ante la autoridad puede explicar estas conductas a través de la derivación de nuestra responsabilidad moral o ética hacia la autoridad, en este caso el investigador. La pérdida de referencia ante la absorción en los aspectos técnicos del experimento. La teoría del conformismo, donde el individuo no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones, sobre todo en situaciones éticas, deriva estas hacia el grupo o la jerarquía. La teoría de la cosificación es la esencia de la obediencia. El individuo se mira a sí mismo como un instrumento que realiza los deseos de otra persona y por lo tanto no se considera responsable de sus actos. Tras conocer el experimento de Milgram, psicólogos de todo el mundo intentaron hacer su propia adaptación del mismo, y durante lustros se llevaron a cabo estudios similares. Décadas después de Yale, en 1999, un profesor de Maryland hizo un análisis que aglutinaba a todos los estudios en torno a la obediencia a la autoridad al estilo del de Milgram. Concluyó que entre un 61 y 66% llegaba a aplicar los niveles de voltaje más altos. Daba igual el año en que se realizaran ni el país donde se llevara a cabo. El patrón se repetía. Esto ha sido Revisión de Caso. Si te gustó este formato, apreciaría mucho tu apoyo dejando un like, suscribiéndote y compartiendo con tus conocidos. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.